Muy buenos días. Otra vez reunidos a través de este medio virtual, separados en la distancia, pero unidos en los corazones en la presencia del Señor. Como cada domingo vamos a comenzar con los saludos de aquellos que nos han hecho llegar su deseo de bendición. Vamos allá. Bueno, queridos hermanos, es una alegría para mí poder dirigirme a vosotros y os agradezco de corazón el tener los cultos por internet. Por lo menos en casa me puedo alegrar y gozar con vosotros, viendo por lo menos vuestras caras, aunque sea de lejos. Claro, deseo mejor estar juntos y abrazarnos, pero hay que adaptarse a las circunstancias. Bueno, muchos saludos, buenas bendiciones del Señor para todos. Que el Señor os bendiga en esto que estáis haciendo. Quizá esto de la virus que sea para estar encerrados, pero por lo menos nos podemos ver y gozar y alegrarnos en las predicaciones y ver vuestros rostros, aunque sea de lejos. Bueno, muchas bendiciones del Señor para todos. Gracias. Ya. Estamos grabando en el comedor social, jueves a la tarde. Estamos en plena faena entregando alimentos. Y aquí tenemos a Ángela, que quiere mandar un saludito a la iglesia. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. Estoy muy feliz de teneros aquí con nosotros. ¿Vale? Un abrazo para todos. Gracias, gracias. Queridos hermanos de la iglesia de Revive, queremos agradecerles la tremenda bendición que ustedes están siendo para todos los que les vemos desde diferentes lugares. Nosotros vivimos aquí en el estado de la Florida y servimos al Señor en la iglesia de North Miami. Y realmente en este tiempo de crisis y de pandemia, ustedes con sus músicas, con sus actividades para los niños, con cada cosa que están haciendo y le ponen tanto cariño, realmente bendicen a todos los que les vemos. Muchas gracias. Bendiciones, hermanos, y soy José Cabral, uno de los pastores de la Asamblea Evangélica en North Miami, agradeciendo esta oportunidad y aprovechando para saludarles a cada uno con el amor del Señor y pidiéndole a Él que les cuide constantemente y les siga usando para su gloria. Les dejo un texto para animarles. Dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Que el Señor les bendiga. Como ya anunciáramos el domingo pasado, esta mañana vamos a seguir estudiando la epístola a los Romanos, una carta extraordinaria escrita por Pablo hace ya tantos siglos, pero en la cual la Iglesia de Jesucristo ha podido conocer el alcance que la obra de Cristo tuvo a favor de los suyos. Es a través de esta carta que sabemos quiénes somos nosotros. Es a través de esta carta que sabemos o cambiamos nuestro concepto acerca de las circunstancias, del mundo, del pecado. Es a través de esta carta que nos damos cuenta de ese Dios de misericordia, de amor y de justicia, de presencia, de promesas y de perdón. Un Dios de gracia que nos acompaña y que nos bendice cada día. Es maravilloso conocerle, es maravilloso conocer lo que Él nos enseña en su palabra y cómo nos alienta a vivir de una manera diferente. Él nos cautivó entregando a su Hijo en la cruz del Calvario.
una expresión de amor sin condición, por la cual cada uno de nosotros hoy puede dar una respuesta de compromiso, de entrega, de rendirse completamente a los pies de aquel que nos amó y nos ha de amar por toda la eternidad. Alabémosle juntos, allí donde estás, en tu sala, sentado en el sofá, con tus hijos alrededor, de una manera muy especial. Si no lo has preparado, pues acuérdate que hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Prepara el pan y el vino para adorar juntos y hacer memoria de Él. Mientras tanto, le alabamos y le adoramos con todo el corazón. Sobre mí, has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, nunca acaba, inmenso amor de Dios. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Aunque no lo merecí, pagaste tú por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, nunca acaba, inmenso amor de Dios. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme
Si hay algo que nos anima profundamente a los creyentes, es la afirmación rotunda que hace la Escritura de que somos hijos de Dios. Una de las cosas que la Epístola a los Romanos va a destacar es los privilegios que hemos encontrado a través de Cristo y la posición en la que Dios nos ha colocado gracias a la obra que Él realizó en la cruz del Calvario a nuestro favor. Son verdades espirituales que nos afectan profundamente y que nos ayudan a enfocar nuestra vida de una manera diferente. Y es en esta mañana que nos gozamos juntos en alabar al Señor, pero a su vez nos hablamos a nosotros mismos para afirmar lo que la Escritura nos dice. Soy hijos de Dios, soy lo que dices que soy. Me has escogido, me has amado, me has llamado a tu lado. Qué maravillosa bendición es la nuestra, hermanos. Demos gloria a Dios hoy. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo. Siendo yo pecador, Él murió por mí, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Hay momentos en nuestras vidas más difíciles que otros. Hay días más complicados que otros. Hay días donde la amargura parece querer reinar. Hay días donde nos sentimos como en medio de una tempestad, golpeados por las olas del mar. Hay momentos donde las palabras de algunos nos hacen sangrar.
pero también en todos esos momentos sabemos y sentimos que Dios es nuestro socorro. Él es nuestro escudo, Él es nuestro protector. Por eso, en esta mañana le alabamos cantando Escudo de mi socorro. Buenos días, hermanos y hermanas, aquí estamos de nuevo para poder compartir con vosotros algo de la palabra de Dios. Qué bonito ha sido el hecho de poder estar hoy ya en la reunión, poder estar cantando, ¿verdad? Como digo siempre, tenemos unos músicos maravillosos, un grupo de alabanza genial, gracias a Dios, que nos ayudan a preparar nuestros corazones para luego sentir cómo cae esa semilla de la palabra y germina en nuestras vidas. Así que un saludo, estoy muy contento de volver a veros. Ya queda poquito para que pronto podamos reunirnos otra vez en la iglesia, pero todavía tenemos que hacer estas grabaciones para poder vernos de una forma por lo menos virtual. Como decía el domingo pasado, hoy vamos a retomar el estudio de los Romanos. Lo habíamos dejado allí en el capítulo 14 y hoy vamos a ver el capítulo 15. Ahora, el tema del que vamos a hablar en esta mañana es el tema de la esperanza. Y yo digo siempre que somos una iglesia con esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos una hermana en la iglesia que se llama Esperanza. Pero me puse a pensar en algunas mujeres más que tenemos en la iglesia y entonces podríamos decir que somos una iglesia con esperanza, pero también una iglesia con ángeles, una iglesia que tiene amparo, una iglesia cándida, digna, una iglesia inmaculada y también una iglesia que busca purificación y gloria. ¿Veis ahí cómo tantas hermanas que tenemos ayudan a que podamos definir un poquito cuál es nuestro sentir y nuestra visión como iglesia? Entonces, antes de entrar en el capítulo 15 de Romanos, lo que vamos a hacer es un pequeño repaso para poder situarnos un poquito en este libro. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con Cristo que le cambió la vida. Y él se dedicó a viajar como misionero predicando el Evangelio de Cristo. En medio de todas estas cosas, él iba fundando iglesias y las iba estableciendo y dejando personas allí para que llevasen adelante la iglesia. Entonces luego les escribía cartas
respondiendo a sus preguntas y también para formarles en cuanto a la doctrina y de cómo se debe vivir la vida cristiana. Romanos es una de esas cartas, donde el apóstol Pablo le escribe a los creyentes en Roma. Ahora, algo muy importante de esta carta es recordar que la Iglesia se dividía entre judíos tradicionales y no judíos más liberales. La Biblia habla de unas personas llamadas gentiles, y cuando escuchamos este término puede que pensemos en que los gentiles son las personas bondadosas, humildes, amables, bueno, también, pero bíblicamente la Biblia habla de gentiles para referirse a las personas que no son judías, es decir, que no pertenecen al pueblo de Israel. Si tenemos que hacer un resumen de capítulos, podríamos decir que de los capítulos 1 al 4 vemos cómo el Evangelio revela la justicia de Dios. Luego de los capítulos 5 al 8, el Evangelio crea una nueva humanidad. En los capítulos del 9 al 11, el Evangelio cumple la promesa de Dios a Israel. Y en el último bloque, de los capítulos 12 hasta el 16, vemos que el Evangelio trae unidad a la Iglesia. Y es justamente en esa parte donde estamos ahora. La Iglesia se compone de, como decía, judíos y gentiles y tienen diferentes formas de ver la vida cristiana. Los judíos son más tradicionales, los gentiles son más liberales y no tienen todo ese lastre del ritual judío como tenía justamente el pueblo de Israel. Entonces hoy vamos a hablar de esto, de la esperanza y de cómo esa unidad debe ser manifestada en la Iglesia de Cristo. Ahora, antes de entrar al tema, yo le he pedido a algunos hermanos y hermanas de la Iglesia que nos digan un poquito desde el punto de vista de su profesión cuál es su esperanza en la vida. Así que lo vamos a ver ahora. Hola, saludos para todos. Desde el tema de la pandemia, todos nos hemos visto obligados a mantener las distancias, a tener barreras físicas, y os tengo que confesar que es algo que me cuesta. En mi día a día, en la consulta, intento tener un trato cercano con el paciente y mi esperanza es que todo vuelva a la normalidad y poder tener el tiempo de demostrar mi cercanía. Les mando un beso y ánimo. Hola, soy José Benito y soy farmacéutico. Yo espero que podamos tener un buen verano, que se atenúe el virus con el calor y me gustaría dejar de vender mascarillas por ser innecesarias. Mi esperanza es que encuentren una vacuna lo antes posible para que los niños puedan volver a los colegios, los mayores a sus trabajos o a su vida normal. Hola, soy Patricia, soy misionera. Mi esperanza está en la oración guiada por el Espíritu Santo. Y una de estas oraciones es por la unidad. Jesús oró y declaró que a través de esta unidad el mundo conocería a Dios. Y el motivo de la unidad es la gran comisión de Jesús, a cual yo hago parte como cristiana y misionera. Soy Samu, empecé la universidad este año, estoy estudiando farmacia y mi esperanza es, aparte de sacar la carrera curso por año, poder algún día formar parte de un equipo de investigación y desarrollar algún medicamento útil para la sociedad. Muy bien, vemos pues cómo estos hermanos tienen diferentes esperanzas y todas son muy buenas y son diferentes, pero lo que une a todos ellos es que tienen una esperanza viva que está puesta en Cristo como su Salvador. Todos podemos tener diferentes esperanzas, pero la esperanza de la que vamos a hablar hoy es una esperanza sólida, que nos mantiene firmes en medio de un mundo inestable. Ahora, el tema de hoy le vamos a titular El río de la esperanza. ¿Por qué? Porque se me ha ocurrido hablar de la esperanza como si fuera un río. Un río que nace en la montaña, un río que desciende, un río que discurre por el valle y que luego desemboca. Así que esto lo vamos a tener en mente con esta imagen que os estoy poniendo aquí, el río de la esperanza. Es una maqueta en 3D que nos representa ahí la montaña donde va a nacer el río, luego viene parte de, como vamos a ver luego, el valle, etcétera, y luego todo el tema del mar. Esta es la imagen que vamos a tener hoy para ir escuchando algo acerca de este río de la esperanza que fluye a través de Romanos capítulo 15. Y vamos a comenzar a leer ahí en el capítulo
Y dice así el versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Así que lo primero que encontramos aquí en Romanos capítulo 15 es que este río de la esperanza nace en el monte de las Escrituras. No sé si alguna vez habéis tenido la oportunidad de visitar el nacimiento de un río, pero es muy bonito ver cómo simplemente es un hilo de agua que sale, pero que luego se va a transformar en un río muy caudaloso. Este texto nos dice lo que se espera de nosotros como cristianos. Nos dice ahí Romanos 15 que se espera de nosotros humildad, edificación y amor. Se nos habla de que debemos soportarnos unos a otros, que debemos ayudarnos unos a otros, debemos amarnos unos a otros y también aceptarnos unos a otros. Ahora, esto suena muy bien en la teoría, pero es difícil llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque la Iglesia es una familia de muchas personas diferentes, de diferentes edades. No hay tal cosa así sobre la faz de la tierra. Un lugar donde se reúnen personas que son bebés, niños, adolescentes, personas jóvenes, matrimonios, abuelos y hasta personas de más de 90 años. Y todas se reúnen con un mismo propósito. Eso es un milagro. Es el milagro de la Iglesia, la familia espiritual de Dios. Ahora, para poder aceptarnos, perdonarnos, amarnos, etc., necesitamos un ingrediente esencial, y es la esperanza. La esperanza. La esperanza puede parecer muy poquita al principio, como cuando nace el río, pero luego se va convirtiendo en un caudal mucho más poderoso. Y este versículo 4 que acabamos de leer nos muestra que la esperanza nace en el monte de las Escrituras. Es necesario que vayamos a la palabra de Dios para poder tener esperanza. La paciencia y el consuelo que nos da la Biblia produce en nosotros esperanza. Ahora, cuando nosotros hablamos de esperanza, a veces la usamos de una forma que no es eso lo que dice la Biblia. Me explico. Cuando hablo de esperanza decimos, bueno, ojalá suceda tal cosa, o tengo la esperanza de encontrar otro trabajo, o a veces la usamos como una frase desiderativa, es decir, tengo un anhelo, ¿cómo me gustaría que esto sucediera? Pero esa esperanza es una esperanza que no sabemos si se va a cumplir o no. Pero la esperanza bíblica es completamente diferente. La esperanza bíblica es una certeza absoluta de una verdad y de una realidad que existe. A veces decimos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si tú pagas un billete de avión, cuando llega el día del viaje, tú te presentas allí con tus maletas. Y entonces presentas tus papeles y no dices, bueno, yo vengo aquí con la esperanza de que me dejen subir al avión, no sé si va a ser posible. Si tú dices eso, la persona, la dependienta o el dependiente te va a decir, ¿cómo que no es posible? ¿Por qué? Tú puedes tener la certeza absoluta. ¿Por qué? Porque has pagado el precio de ese viaje. Está todo a tu nombre, es intransferible, nadie te lo puede quitar. Y de la misma forma, cuando pensamos en la eternidad, tenemos que pensar que alguien pagó el precio de nuestra salvación, que es el Señor Jesús. Él murió en la cruz y resucitó y pagó ese precio. Y es por eso que hoy no tenemos que decir, bueno, tengo la esperanza de que tal vez un día podré estar en el cielo. No, no es una esperanza así. Es la certeza absoluta de que Cristo pagó el precio.
y simplemente tengo que esperar a que llegue ese momento. Esa es la esperanza de la que nos habla la Biblia. Y la esperanza está intrínsecamente relacionada con la fe. Y esto lo produce la palabra de Dios. Por eso quería decirte esto tan importante, que la fe, la esperanza bíblica, que es una esperanza viva, nace en el monte de las Escrituras. Cuando tú lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a producir fe en ti y vas a comenzar a creer. Todo comienza en las Escrituras. Ahora vamos a seguir adelante con los siguientes versículos. Vamos ahora al versículo 8 de Romanos 15 y dice así el apóstol Pablo: Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: Alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: Estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si vemos el gráfico ahí, al principio veíamos que la esperanza nace en el monte de las Escrituras, pero ahora vemos que desciende por la pendiente de la salvación. Los versículos 8 y 9 que acabamos de leer nos dicen que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra con un triple propósito. Primero, para mostrar la verdad de Dios. Segundo, para confirmar las promesas de Dios. Y por último, para que la humanidad crea en Dios. Y podríamos desgranar mucho todo esto, pero no tenemos tiempo en esta mañana. Esto ya daría para otro mensaje. Ahora, este texto, fíjate que habla de cantar, habla de la alegría, habla de alabar, y todo esto lo produce la esperanza. Así como un río tiene afluentes que se le suman, también los afluentes en el río de la esperanza son el gozo y la paz, y es el Espíritu Santo el encargado de producirlos. Muchas veces tenemos en poco al Espíritu Santo. Nos quedamos solo con Cristo, el Padre para orar y Cristo porque murió por nosotros y resucitó, y es verdad. La obra que Cristo hizo es insustituible, pero el Espíritu Santo es Dios. Si recuerdas cuando Jesús dijo a los discípulos, les dijo: os conviene que yo me vaya, porque así vendrá el Espíritu Santo. Y uno dice: pues a mí me gustaría que fuera Jesús el que estuviera con nosotros hoy. Pero ¿sabes por qué nos conviene? Porque si Jesús estuviese con nosotros, estaría a nuestro alrededor, y no podríamos estar siempre con Él. Tendríamos que llamarle, tendríamos que buscarle, y no podría estar disponible para todos. Pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo vive en nuestro interior y lo tenemos siempre con nosotros. Por eso nos convenía que Jesús se fuese, para que viniese este otro ayudador que nos consuela, que nos ayuda, que nos santifica cada día. Como decíamos antes, este ya sería otro tema también del cual hablar. Ahora, el versículo 13 dice que Dios quiere que abundemos en esperanza. No quiere que seamos ríos con un hilito muy finito de agua, sino que seamos caudalosos, que llevemos mucha agua, que nos refresque nuestras vidas y también para poder ayudar a otras personas. Y este es el segundo estadio en el río de la esperanza. No solamente nacer de las Escrituras en la montaña, sino bajar por la pendiente de la salvación. Y en este estadio es donde ya nos encontramos con los rápidos, las cataratas, las cascadas, los saltos de agua. Es mucho más emocionante. Y aquí se cumple lo que Jesús dice cuando dice en las Escrituras: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es la salvación, es cuando el Espíritu Santo transforma nuestras vidas. Este es el segundo estadio. Ahora vamos a ir más allá, vamos al versículo 14 de Romanos 15,
Y el apóstol Pablo dice así: «Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán». Seguimos aquí con este gráfico del río. La esperanza nos muestra que nace en el monte de las Escrituras, que desciende por la pendiente de la salvación, pero nos dice aquí también que discurre por el valle de la obediencia. Cuando nacemos en el monte de las Escrituras somos, por decirlo así, como bebés espirituales. Luego comenzamos esa etapa de la bajada. Parece que hacemos rafting espiritual, como adolescentes, llenos de la locura, de la aventura, por los rápidos del río. Pero ahora llega la etapa de la madurez, el momento del compromiso, los meandros de la vida, de la obediencia. Y es muy importante esta etapa. Pablo está escribiendo aquí y dice que está seguro de que sus hermanos están llenos de bondad, de conocimiento, de consejo y de obediencia. Y esto no es algo que tiene un recién convertido, una persona que acaba de conocer al Señor. Esta es una etapa madura de la vida y tenemos que llegar a ella. La Biblia no quiere solamente que nosotros seamos salvos, que tengamos el billete pagado para ir a la presencia de Dios y ya está. No, quiere que Jesús no sea solamente nuestro Salvador, sino también nuestro Señor, que le obedezcamos en todo, porque eso es lo mejor para nuestra vida y lo que más le agrada a Él. El versículo 16 nos dice que es una etapa de santificación. Una cosa es la salvación, pero otra cosa es ser cada día santificados, siendo más parecidos a la persona de Jesús. Ahora quiero decirte una cosa importante en esta mañana. No hay santificación sin obediencia. La obediencia nos cuesta desde que somos niños. Como niños pequeños a veces pataleábamos porque no entendíamos que lo que pedíamos creíamos que era bueno, pero nuestros padres sabían que no era así. Cuando somos adolescentes a veces nos rebelamos también y desobedecemos a nuestros padres porque no entendemos que lo que quieren para nosotros es mejor que lo que nosotros pensamos. Pero en esta etapa de la madurez aprendemos que en la vida cristiana lo importante no es lo que yo quiero, ni es lo que yo hago, sino lo que Dios quiere y lo que Él puede hacer a través de mí. Esta es la etapa de la madurez. Muy bien, vamos a seguir adelante. Tenemos la última parte de Romanos capítulo 15 y dice así ahora en el versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales,
deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros, rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y vemos ahí por último, en ese río de la esperanza, cómo desemboca en el mar de la misión. Nace en el monte de las Escrituras, desciende por la pendiente de la salvación, discurre por el valle de la obediencia, pero ahí en el delta, en la desembocadura, se fusiona con ese mar de la misión. Y es curioso que en estos últimos versículos 10 veces aparece el pronombre personal vosotros. Esto es muy importante. ¿Por qué? Pablo quiere ir a Roma y luego quiere venir a España, donde estamos nosotros hoy. ¿Por qué? Pues porque en aquella época lo último de la tierra, el final del Imperio Romano conocido, estaba aquí en Galicia, en España, y él quiere llegar hasta aquí. No sabemos si realmente llegó o no llegó, pero ese era su propósito, llenarlo todo con el Evangelio de Cristo. Ahora, ¿por qué digo que ese pronombre personal es tan importante? Porque aparece tantas veces. Porque estamos en el último estadio del río de la esperanza. Ahora Pablo está pensando continuamente en otras personas, no en sí mismo. Mira, primero somos egoístas, como niños recién nacidos, ¿sabes? Luego somos impulsivos como jóvenes, estamos hablando en lo espiritual. Después pensamos que lo importante es mi ministerio, pero cuando llegamos a esta etapa, en la esperanza de la vida cristiana, nos damos cuenta de que nuestro amor debe desembocar en los demás. Dejamos de ser parte de nuestro propio río y nos fundimos en la misión y en el amor en un mar de personas necesitadas. Así es como vivió el apóstol Pablo. Así es como vivió Jesús, el Hijo de Dios, cuando estuvo en esta tierra. Primero era yo y mi felicidad, pero ahora sois vosotros y vuestra felicidad lo que me importa. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso a lo largo de la esperanza bíblica encontramos estas etapas diferentes en lo que es nuestro compromiso como cristianos. Nacemos por las Escrituras cuando comenzamos a leer la palabra de Dios. Vamos disfrutando de la salvación. Llega un remanso de estabilidad en nuestras vidas, de madurez, pero nos queda esta última etapa. La etapa en la cual dedicamos nuestras vidas para servir al Señor y para hablar a los demás de Cristo. No importa si eres misionero, si tienes un trabajo, si eres estudiante, tú puedes ser un misionero donde estás. Los misioneros no llegamos a todas partes. Los misioneros no llegamos a un barco en alta mar, ni podemos ir a tu taller mecánico, ni podemos ir a donde está el médico, ni el albañil, ni el... No podemos. Cada cristiano tiene que ser un misionero donde está. Un misionero maduro que ama a Dios y que da su vida por los demás. Ahora quiero hacerte unas preguntas para terminar en esta mañana. ¿En qué estadio te encuentras en el río de la esperanza? ¿Estás en la primera fase tal vez? ¿Estás leyendo las Escrituras para poder nacer de nuevo? Puede que te encuentres en el segundo estadio. ¿Estás ya disfrutando del torrente de la salvación que Dios te ha dado? ¿Estás en esa etapa del primer amor, donde todo es pasión por el Señor? Puede que estés en la tercera etapa. Estás creciendo y madurando en tu amor y en tu obediencia al Señor. Pero puede que estés en esta última etapa, dedicando tu vida con la misión de hablar a otros de Cristo. No importa en qué etapa te encuentres, todas son necesarias, pero sí que debemos dejar de ser niños espirituales para ir creciendo cada vez más
de acuerdo a la estatura y a la plenitud de Cristo. Y esto es lo hermoso de este río de la esperanza. Comienza cuando nos acercamos a la palabra de Dios. El Espíritu Santo produce fe en nuestro corazón para creer. Reconocemos nuestros pecados, nuestra necesidad de Dios, y el Espíritu Santo nos transforma, nos hace nuevas criaturas. Y luego comenzamos a madurar en la vida cristiana, a dar pasos de compromiso, hasta que llegamos a ese momento donde decimos: Señor, yo ya no quiero vivir para mí mismo, quiero vivir para ti y para los demás. Puede que estés escuchando en esta mañana todo esto, pero puede que seas un hombre o una mujer que no eres cristiano. Tal vez hayas tenido en tu vida momentos muy dolorosos y muy difíciles, porque te falta la esperanza que solo Cristo puede dar. El Señor Jesús, como decíamos antes, dice: venid a mí, todos los sedientos, venid a las aguas. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Jesús dice: el que tiene sed, venga a mí y beba, y nunca más tendrá sed. Tal vez has estado, como lo he estado yo, intentando satisfacer nuestra sed en un pozo con agua podrida o estancada. Los vicios, las adicciones, lo infiel que es este mundo, no nos puede llenar el corazón. Ni el dinero, ni la sexualidad, ni la fama, ni nada nos puede llenar el vacío. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, ha venido para salvarnos y para darnos esta esperanza maravillosa. Por eso, si estás sintiendo ahora en tu corazón que Dios te está llamando, que Dios quiere tener un encuentro personal contigo, solo tienes que decirle así: Señor Jesús, sé que soy un pecador, una pecadora. He intentado vivir mi vida a mi manera, pero me doy cuenta que lo he hecho de espaldas a ti. Quiero llenarme de esos ríos de agua viva, de esos ríos de la salvación. Quiero tener una esperanza firme en estos tiempos difíciles. Te pido que perdones mis pecados y que seas mi Salvador. Tú puedes decirle a Jesús palabras como esas, porque Él es una persona que te escucha, que está a tu lado y que te ama más que nadie. Estamos en un momento difícil. Todavía seguimos con el coronavirus. En España y en Galicia estamos ya volviendo a la normalidad, pero esto todavía va para largo. Todavía quedan meses por delante en los cuales luchar. Y si no tienes una esperanza firme en tu vida, una esperanza que te llene el corazón, una esperanza segura en las promesas de Dios, te va a resultar muy complicado seguir adelante. Los cristianos también nos enfermamos. Los cristianos también podemos contagiarnos del coronavirus y hasta podemos morir. Pero el problema para nosotros no es el coronavirus. Es que en medio del coronavirus, en medio de la enfermedad y en medio de las tormentas de la vida, Cristo está conmigo y me da esperanza. Eso es lo que quería compartir contigo en esta mañana. No dejes y no pierdas la oportunidad de tener un encuentro hoy con Cristo, porque Él te está buscando, Él te ama y quiere que tu vida se llene con este río de la esperanza que está aquí a tu disposición en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Estos últimos domingos, cuando llegamos a este momento, muchas veces vienen a mi mente aquellos versículos del libro de Hechos, capítulo 2, después de aquella predicación de Pedro, donde nos dice el relato que se añadieron a la iglesia como 3.000 personas. Dice que se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, en el mutuo compañerismo, el partimiento del pan y las oraciones. Y dice allí en el versículo 46 que se reunían en el templo todos los días y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es verdad que nosotros
Solo podemos reunirnos con nuestra familia en este momento y deseamos pronto hacerlo todos juntos, pero es un momento muy especial para mí cada domingo recordar a través del pan y del vino el sacrificio del Señor, recordando y obedeciendo aquel mandato del Señor Jesús, que como leemos en estos primeros tiempos de la Iglesia, los discípulos y las personas, los nuevos creyentes, estaban obedeciendo con diligencia. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que os invito a participar de este momento especial y vamos a dar gracias por el pan y por el vino. Señor, te damos muchas gracias por este pan, porque nos recuerda el cuerpo del Señor Jesús clavado en aquella cruz, Señor, por amor a nosotros. Aquel sacrificio que fue por nosotros, para nuestra liberación, para pagar por nuestra culpa, Señor, y por eso juntos queremos adorar tu nombre, queremos bendecirte, queremos darte gracias por el cuerpo de nuestro Señor Jesús entregado por nosotros en aquella cruz. Te damos gracias y te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y vamos a dar gracias por el vino también. Señor, muchas gracias por el sacrificio de la cruz, gracias por la sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado. Gracias por el amor tan inmenso que no merecíamos, que fue demostrado a favor de nosotros en aquella cruz, en la que nuestro Señor Jesús derramó su sangre para limpiar nuestro pecado. Y queremos juntos, como Iglesia, alrededor de todo el mundo, bendecir tu nombre y recordar este sacrificio y darte las gracias por nuestro Señor Jesús. Te las ofrecemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues bien, os animo una vez más a recordar, a reflexionar acerca del sacrificio del Señor Jesús, que a través de estos símbolos podemos traer a nuestra memoria y podemos compartir con nuestra familia y seguramente pronto con todos los demás. Un abrazo muy grande para todos. Llegamos al final de otro domingo más, reuniéndonos virtualmente debido a esta cuarentena. Es cierto que extrañamos mucho el poder reunirnos en nuestro local allí en Revive, donde tantas veces hemos experimentado la bendición de adorar juntos al Señor y Él nos ha ministrado de una forma tan especial. Nuestras vidas están marcadas por esa experiencia de comunión con Dios y de comunión con los hermanos en la fe. Va a llegar el día pronto, esperamos, en el que vamos a poder reunirnos otra vez. Pero mientras tanto le damos gracias al Señor por estas oportunidades que tenemos a través de este medio de compartir momentos de oración, de adoración y de aprender juntos la palabra de Dios como lo hemos hecho en esta mañana. Por eso quiero hacer mía y nuestra la palabra, la oración casi del apóstol Pablo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hay una preciosa canción con la que hoy vamos a concluir. Mi gozo hoy está en aquel Cordero, mi Jesús, mi Salvador, y alabaré al Rey por su amor y gracia. Él me redimió. Mi gozo hoy está en aquel Cordero, en Jesús mi Salvador.
A Él damos la gloria y la honra en esta mañana, alabándole y adorándole con todo nuestro corazón por lo que Él consiguió a nuestro favor a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Que Dios nos bendiga y que esta semana que estamos empezando ahora sea llena de la presencia de Dios, que su rostro resplandezca sobre cada una de nuestras vidas y de nuestras familias. A Él sea la gloria y la bendición para su pueblo.